Vamos a ver quiénes meditan, qué no es meditar, la posición para la meditación, cuál es la confusión que hay al respecto y los pasos para la meditación y por qué debemos meditar. ¿Quiénes meditan aquí? ¡Wow! Estoy impresionada que todo el mundo medita. En los años 60 los que meditaban solamente eran los hippies, los medio locos y eso. Ahora es súper cool, es chévere, es chic, está de moda meditar. Así que es espiritual, estamos en la buena onda. ¿Qué no es meditar? Meditar no es la concentración, no es relajarse, no es rezar, no es un estado de mente, no es una autohipnosis y no es pensar. Se usa mucho que le dicen a uno, le dicen algo y le dicen, medita en lo que te dije. Como que si fuera sinónimo de pensar. Ahora, sobre todo la meditación no es dormir. Cuando uno duerme, uno recibe cosas, pero no estamos meditando, estamos durmiendo. ¿Ok? Así que aquellas personas que en el templo se me tiran de lado y por poco los de al lado tienen que agarrarlo, meditar no es dormir. Dice el glosario Rosacruz que es meditar. Una transformación del estado consciente. Ahí la parte clave es del estado consciente. Por eso es que no nos podemos dormir, porque cuando dormimos, ya ese estado de conciencia pasa a otro plano. Cuando meditamos, es como que sintonizamos a otra onda, a una onda de vibración. Acuérdense al principio que yo le dije, vamos a bajar los decibeles, o sea, vamos a bajar el ruido aquí en el social, para poder elevar las vibraciones de nosotros. Eso es parte de lo que se hace en la meditación. La meditación es entonamiento. Eso es lo que dice el glosario Rosacruz. La posición para la meditación. Obviamente hay muchas meditaciones, ese gato está en una posición de meditación perfecta. Dependiendo de la escuela y la filosofía de pensamiento que haya, hay cuantas posiciones ustedes pueden pensar. La más común que todo el mundo asocia a la meditación es la posición de loto, que usan los hinduistas y los budistas, pero es una posición que es muy difícil para nosotros las personas de este lado. Hay muchas personas que ya están más familiarizadas con el asunto y ya se les facilita más, pero siempre da mucho trabajo. Entonces eso se convierte como en un detrimento para las personas que quieren meditar con esa posición. Nosotros lo que nos recomiendan es sentado. No sé si es en la meditación de Luz, Vida y Amor o en la del Consejo de Solaz que dicen que se toma la posición Rosacruz, que es sentado. Así que se sientan mucho en el templo, pero real efectivamente es derecho, con la espalda recta. ¿Por qué? En las enseñanzas Rosacruces se nos habla mucho de los centros psíquicos, que es esta parte de aquí, que es esta parte donde el cuerpo maneja los ganglios, los nervios simpáticos y parasimpáticos, y todo eso tiene que ver con la columna vertebral, todo eso tiene que estar derecho. Si nosotros no estamos en esa posición, todas esas energías que fluyen por la espalda de nosotros no se desarrollan, no pueden, se quedan a mitad de camino, como quien dice. Entonces es súper importante que nosotros durante la meditación estemos sentados derecho. Y la forma más fácil de no dormirnos es precisamente de estar consciente de la posición que tenemos que mantener. Dentro de la posición sentado, igualmente, dependiendo de la filosofía, van a encontrar diferentes posiciones de sentarse. Hay algunos que incluso ponen los pies en una manta para que el magnetismo de la Tierra no le afecte, ese tipo de cosas. Pero definitivamente la de la Orden Rosacruz es sentado. Algunos se sientan en la punta de la silla, pero nosotros nos dicen con la espalda derecha. Siempre y cuando estemos con la espalda derecha, nosotros estamos listos para la meditación. Ahora, ¿cuál es la confusión con toda esa terminología que nosotros referimos como si fuera meditación? Incluso durante algunos de los rituales de nosotros, decimos, ahora vamos a meditar sobre lo que hemos escuchado. En ese momento no necesariamente es una meditación y vamos a ver por qué. La confusión es que si no es concentración, si no es relajación, si no es rezar, si no es un estado de mente, entonces ¿qué es lo que es? Lo que pasa es que todo eso, simple y llanamente, lo que son pasos para la meditación. No es que cada uno de ellos es meditar. Cuando estamos sentados relajados en una hamaca, puede que lleguemos a la meditación, pero sentado en la hamaca relajado no es necesariamente meditación. Estos son los pasos de la meditación: relajación, concentración, contemplación, visualización, llegar a esa mente en blanco que se ha hablado aquí hoy, y es cuando comenzamos a ver imágenes. Ahora vamos a verla cada una en detalle. La relajación, obviamente,
Cuando vamos a comenzar a meditar, o tenemos la intención de meditar, si nosotros estamos con un estrés, con enojado, acabamos de fajar con el vecino, tenemos que relajarnos primero, tenemos que bajar los decibeles para poder elevar las vibraciones. Entonces, el sentarse uno con una sonrisa en la cara es una de las cosas más fáciles para uno comenzar la relajación. Nosotros siempre nos recomiendan el incienso y la musiquita. Muchos de nosotros no necesariamente meditamos en la casa con música, pero sí aquí en los rituales que se hacen con música. Pero el primer paso es relajarnos, tranquilizarnos y entrar en esa fase. Después viene la fase de la concentración. ¿Qué es lo que hacemos con la fase de la concentración? Y desde el principio nosotros en las primeras enseñanzas de Atrium nos comienzan a dar ejercicio para la concentración. ¿Qué es lo que hacemos con la concentración? Es desconectar los 5 sentidos objetivos, o sea, es desconectar el olfato, el oído, el tacto, el gusto, todo eso, la vista obviamente, desconectarlo para nosotros poder entrar en ese enfoque de la conciencia. Porque mientras estamos con los 5 sentidos objetivos funcionando, no podemos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la concentración? Y desde el principio, le digo, en las enseñanzas nos dan los truquitos. A través de la respiración, por eso cuando estamos en los rituales, nos dicen, concéntrense ahora en la respiración, concéntrense en la respiración, porque eso es una forma de enfocarnos, de enfocar la conciencia de nosotros en algo. También se hace, algunas filosofías lo hacen a través de los mantras o sonidos vocales. A nosotros también nos enseñan que si nosotros nos concentramos mirando la luz de una vela, podemos concentrarnos. Pero todo es para poder desconectar la parte objetiva de nosotros, para poder entrar en la parte del subconsciente. Es voltear el pensamiento objetivo de afuera hacia el interior. Eso es el punto de la concentración. La otra parte es la contemplación. ¿Qué hacemos con la contemplación? Es la interrelación del pensamiento. Pero bueno, si me han dicho que lo que quiero es desconectar todo, ¿por qué ahora me dicen que ahora comience a pensar de nuevo? Bueno, muy importante. Los pensamientos y las ideas se convierten en ideas del ser interno. O sea, ya todas esas ideas que estaban bajo la lupa, bajo los filtros de los sentidos objetivos, ya no están atados, no están limitados por esa parte física de nosotros. Están actuando bajo el ser interno de nosotros, que es la vocecita aquella que hemos mencionado y ese tipo de cosas. En la contemplación, cuando nosotros tenemos un tema específico que queremos, que nos está molestando o que queremos mejorar, esa es la parte donde los pensamientos de nosotros comenzamos como a ver todas las posibilidades con relación al tema, pero ya no filtrado por lo que nosotros hemos creído anteriormente, sino de una forma sin emoción, sin la parte emocional de nosotros, sino todas las posibilidades que existan, sin la parte emocional de nosotros. Eso lo hacemos con la contemplación, que es realmente lo que sucede cuando nosotros nos dicen en los rituales, y ahora meditemos sobre lo que acabamos de escuchar. Lo que nos están diciendo es, contempla el contenido de lo que tú acabas de escuchar y analízalo, pero ya analízalo desde ese punto de vista, tú sabes, sin la parte emocional. La otra parte es la visualización. O sea que después que nosotros estamos relajados, estamos concentrados, ya hemos entrado en esa parte de la contemplación. La parte de visualización. La visualización dentro de las enseñanzas de Rosacruz es un punto extremadamente que se toca desde el principio, se vuelve a tocar, se le dice a la gente, se les recomienda, se le pone en ejercicio. Y es la parte que es más fácil, relativamente más fácil, y es la que más rápido le da resultados a uno. Pero uno la comienza a utilizar la visualización y después se le olvida, ya no la utiliza más. Entonces, durante el proceso de meditación, después que ya nosotros hemos contemplado todo, entonces pasamos a la fase de visualización. En la visualización, lo que consiste es pintar sobre la pantalla de la mente una imagen sencilla o compleja, pero con todos los detalles. Y en esa parte de los detalles es donde nosotros tenemos que poner atención, porque esos detalles es que la imagen tiene que hacerse tan real que parezca verdadera y con vida. Ahora ahí en ese momento,
Esos 5 sentidos objetivos que habíamos desconectado, como que se vuelven a conectar ahora, pero con el ser interno, con la parte interna de nosotros. Y nosotros podemos ver, escuchar, oler, no pueden llegar fragancias, no pueden llegar musiquita, no pueden llegar voces, no pueden llegar sonidos. O sea que, pero ya no están conectados en la parte objetiva de afuera, sino en la parte interior de nosotros. Y en ese momento de la visualización, nosotros tenemos que ver lo que nosotros queremos manifestar en la vida de nosotros. Esa es la parte donde nosotros las recreamos en la pantalla de la mente de nosotros, pero con tanta fuerza y con tanta emoción que es real. Y ya en la parte de cuando terminamos ya la parte de visualización al detalle, tenemos que olvidarnos de ello. Ya se cierra la mente y dejamos la mente en blanco. Ya ese pensamiento con todos esos detalles, con todos esos 5 sentidos internos, ya se eliminó. Entonces entramos en la parte de la mente en blanco, que es la parte más difícil. No se desanimen si no ven la pantalla en blanco, si la ven de otro color, porque realmente es la parte más difícil de nosotros dejar la mente en blanco. Entrar en el flujo cósmico es la parte más difícil, porque cuando nosotros ya dejamos esa mente en blanco, es entonces que nosotros podemos comenzar a comunicarnos con esa mente universal, con esa conciencia universal. Es ahí donde nosotros podemos recibir. Por eso es tan importante llegar a esa fase de la mente en blanco, porque mientras la mente no está en blanco, están los pensamientos de nosotros dando vueltas, los monos brincando, nos salen todos los diablitos y todo eso, no nos llegamos a comunicar con la conciencia cósmica. En ese momento que nosotros vemos las imágenes, cuando yo pongo la palabra ver entre comillas, quiere decir que puede ser que se nos den imágenes visuales, pero obviamente estamos desconectados, ¿no? No la estamos viendo, pero la estamos percibiendo más bien. Imágenes, sonidos, olores, mensajes. Esa es la parte donde vemos esas imágenes. Y después nosotros ya, cuando llegamos a esa fase, que comprendemos, cuando nosotros llegamos a comprender la técnica que acabamos de ver, todos esos pasos, y obviamente la practicamos, porque si nosotros no practicamos, dicen que la práctica hace la perfección, pero tenemos que practicarlos con los pasos correctos, porque si no, vamos a perfeccionar algo incorrecto, ¿no? Y cuando llegamos a comprender la técnica y la practicamos, ¿cómo la practicamos? Dominando el arte de la concentración, con todos los ejercicios que nos da la orden de cómo uno desarrollar esa concentración. Y dicho sea de paso, cuando uno llega a desarrollar esa parte de la concentración, le sirve a uno para todo, no solamente para meditar. En todos los aspectos de la vida de uno, si uno no tiene esa capacidad, uno la tiene la capacidad, pero si uno no desarrolla y perfecciona ese arte de uno concentrarse, está uno desperdiciando algo que nos ha dado a nosotros el cósmico, Dios. Con esa misma práctica nosotros vamos a ir resolviendo problemas a través de la contemplación, porque nosotros vamos a ir entendiendo que cada vez que nosotros tenemos problemas en la vida, ya sea que queremos mejorar o que hicimos algo que no debimos hacer, es a través de la contemplación, de ese proceso donde ya no están envueltos los sentimientos de nosotros, esa parte de contemplación, que nosotros vemos, la palabra no es objetivamente, es simplemente sin la parte emocional de nosotros, donde nosotros evaluamos todas las posibilidades y es la parte incluso de autoevaluación de uno, se puede utilizar en el proceso de la contemplación. Y obviamente usando el poder de la mente a través de la visualización. La película famosa aquella del secreto era todo básicamente con visualización. Pero te hacen visualizar algo, pero no te dicen cálmate, concéntrate, tú sabes, evalúa todas las cosas, simplemente visualiza algo. Pero uno tiene que llevar un proceso para la visualización. A través de la práctica va a llegar el momento donde podamos entrar en esa paz interior, que es esa mente en blanco. A los que la han experimentado, saben que eso es algo, es una paz interior que no se puede describir. Por eso a nosotros nos dicen que las experiencias espirituales de nosotros no las estamos comentando con otros, porque solamente nosotros las comprendemos individualmente. Pero los que la hayan experimentado entienden que esa paz interior es algo que nosotros realmente buscamos en la vida, ¿no?
Y esa paz interior es la que nos permitirá alcanzar la conciencia cósmica, el Dios. Cuando ya tenemos esa paz interior, es que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Podemos recibir, podemos realizar ese contacto con Dios. Y en ese momento es, como dice Eckhart Tolle, que el silencio nos habla. Así que esa es la parte del por qué nosotros debemos meditar. Es buscando esa paz interior, ese silencio interno donde ese silencio nos va a hablar a nosotros. Ahora, ¿por dónde comienzo? Yo nunca he meditado, o si he meditado, ahora me están dando unos pasos que no entiendo, ¿qué hago? Bueno, desde que nosotros no somos miembros de la orden, nos dicen, busquen un santum. Un santum es simplemente un lugar sagrado para nosotros, donde nosotros vamos a dedicarnos a los estudios de misticismo y de espiritualidad, y también donde nos vamos a sentar a hacer nuestras meditaciones y a tratar de llegar a ese momento de esa paz interior, de esa paz profunda. Entonces, ¿qué es mi recomendación personal? Esto no está en las monografías ni nada, pero es mi experiencia personal. Comencemos cada paso y vamos a dedicarle, por ejemplo, una semana a cada paso, para ir viendo. Vamos a pasarnos una semana entera sentándonos en un lugar solamente a relajarnos y a experimentar y ver qué problemas tenemos para podernos relajar. Entonces, la semana próxima vamos a tratar de concentrarnos. Y ahí sí la orden nos da muchos ejercicios de concentración, mirando la vela, con sonidos vocales, ese tipo de cosas, con la respiración. Cuando estemos en ese proceso de practicar la concentración, ustedes se van a dar cuenta, es bien cómico. Ese es el proceso cómico de la meditación. Ahí uno se va a dar cuenta cómo la mente de uno es una loca suelta por ahí. Es una cosa que no tiene control. Observen los pensamientos, cómo le brincan de un lado a otro, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, una cosa que no tiene, es una cosa que tú dices, pero Dios mío, ¿de dónde me vino esta mente? ¿De dónde me vino esta imagen? Ese es en el proceso de la concentración. Y después pasen contemplando y dándose cuenta cómo se pueden retirar la parte emocional para analizar un tema. Y obviamente la visualización, cuando ustedes lleguen a sentir todo con esa emoción, la imagen que están tratando de recrear. Y esa es básicamente la recomendación que yo le doy muy personal. Dedíquenle tiempo a cada paso hasta que cada uno de ellos lo caminen con naturalidad. Así que, nada, muchas gracias.